Es posible que en algún momento conversabas con una o más personas de otra denominación y quizás son tus amigos o familiares. Y cuando ellos te presentaban los argumentos de sus creencias, lo hacían utilizando pasajes bíblicos, pasajes a los cuales quizá no encontraste una respuesta o cómo defender tu fe. Bueno, siéntete tranquilo porque no eres el único. El encontrar pasajes difíciles es algo normal para alguien que estudia la Biblia. Por eso, en esta lección, vamos a estudiar precisamente de qué manera debemos abordar aquellos pasajes que son difíciles. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 12. Como ya dijimos en la introducción, la Biblia presenta algunos pasajes que son difíciles. ¿Cómo entenderlos? Bueno, para responder a ello vamos a trabajar con 3 objetivos. En el primero, identificaremos algunos de los factores que influyen para que un pasaje sea de difícil comprensión. En el segundo, vamos a considerar nuestra actitud frente a estos versículos. Y por último, estaremos viendo la manera de abordar y estudiar aquellos pasajes que se presentan difícil. Vamos a desarrollar ahora el primer objetivo, los factores que influyen para que algunos pasajes bíblicos resulten difíciles. Miren, tenemos al escritor bíblico y recordemos que la Biblia tiene en promedio 40 escritores. Estos debemos de recordar que también fueron influidos por ejemplo, la cultura en donde vivían. Esto influyó grandemente al momento en el cual ellos transmitían el mensaje de manera escrita. También era un factor importante la preparación o el nivel académico que ellos tenían, pues tenían que emplear los recursos que tenían al alcance para dar el mensaje y el uso del lenguaje. Como ya hemos visto, fue escrito la Biblia en hebreo, en griego y en arameo. Estos detalles ya de por sí hacen un poco complejo el entender con claridad o exactamente qué es lo que quería transmitir el profeta. A estos detalles debemos sumarle el hecho de que la Biblia ha sido copiada en reiteradas veces, es decir, para que se transmita han existido copistas que se dedicaban a copiar lo que la Biblia decía. Muchos de ellos han introducido notas al lado del texto bíblico que en algún momento de manera involuntaria se introdujeron ya como parte del texto bíblico. Esto es algo que suele pasar. Por otro lado, debemos recordar que no siempre resulta fácil traducir lo que se escribió en otro idioma. Estos detalles ya lo hemos estudiado, pero vale la pena recordar, pues todo esto hace que cuando nosotros estemos leyendo la Biblia, encontremos ciertas dificultades que van a hacer pues complejo el estudio o el entendimiento ideal. Por supuesto que podemos encontrar otros, pero estos factores suelen ser predominantes para que algunos textos bíblicos resulten difíciles de entender. El primer consejo que encontramos en 2 de Timoteo, cuando hallamos esta clase de versículos, es evitar la discusión de palabras por palabras. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, vamos a ampliar todo esto el viernes en la transmisión y el comentario en vivo que vamos a hacer de esta lección. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no pierdas el tiempo en esas discusiones. Por otro lado, suele ser que en el caso de estos pasajes, muchos lectores de la Biblia fácilmente tuercen lo que el autor quiso decir. Un ejemplo, Pablo escribe que todo
todo alimento bendecido o con acción de gracia es dañino. Y muchos creen que Pablo está diciendo que podemos comer de todo. Entonces, estos casos son un ejemplo de que es fácil torcer aquello que a veces no podemos entender. Entonces, entendiendo que estos factores influyen para que algunos textos bíblicos sean difíciles, vamos a ver ahora en el segundo objetivo de qué manera debemos abordarlos o cuál debería ser nuestra actitud. ¿Cuál debería ser nuestra actitud al leer estos pasajes? Vamos a ver esto en este segundo objetivo. Miren, cuando encontramos estos pasajes, es fácil muchas veces abandonar el estudio, creer que para nosotros es imposible y esperar que otros lo hagan por nosotros. Esto no es aconsejable hacerlo. Pero también existe otro problema que puede ser mucho más peligroso. En 1 de Timoteo 4:16, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo. Ojo, hay que tener mucho cuidado de ser autosuficientes, es decir, persistir en el estudio, pero con autosuficiencia, con orgullo, depender de nuestro criterio, de nuestra inteligencia. Esto es aún más grave que abandonar el estudio. No es lo correcto, ni uno de los dos, pero esto es mucho más grave. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces? ¿Cómo debemos actuar? Bueno, lo correcto es humillarnos. Es obvio que hemos estudiado la Biblia antes de iniciar su estudio, pero cuando encontramos esta dificultad, nuevamente tenemos que humillarnos. Recordemos que somos pecadores. Debemos dirigirnos a Cristo, debemos dirigirnos a Dios, el autor intelectual de la Biblia. Es interesante lo que dice el espíritu de profecía. Acudamos a la Biblia con mente humilde, nos recuerda Elena de White, porque el Señor no hablará a una mente desinteresada e irreverente, dice. Por lo tanto, debemos humillarnos las veces que sea necesario ante el Señor. Consideremos estos 3 versículos. Segunda de Crónicas nos recuerda el llamado a la humillación. Humíllense ante Dios. Santiago también nos dice: sométanse a Dios. Y por supuesto, Sofonías nos lleva a confiar en Dios. Miren qué lejos está esto del lector que quiere entender la Biblia con su propio criterio. Lo que aquí nos está recordando la misma palabra de Dios es que debemos depender de su autor, de Cristo, del Espíritu Santo. Ahora, cuando yo me humillo ante el Señor, le muestro mis limitaciones que Dios ya conoce, entonces se cumplirá lo que dice Proverbios. Dios nos dará la sabiduría necesaria para que podamos entender aquellos pasajes bíblicos. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Ser sinceros con Dios, humillarnos ante Él y pedir la ayuda para que el Señor nos ilumine y comprender aquellos pasajes bíblicos. En este tercer y último objetivo, vamos a ver cómo estudiar aquellos pasajes bíblicos. Ya hemos visto que tenemos que humillarnos ante Dios, tenemos que ser sinceros. Ahora, después de haber vuelto a orar, después de haber suplicado por la ayuda, tenemos que sentarnos nuevamente a estudiar la Biblia. Gálatas 6:9 dice algo muy interesante: no te canses de hacer el bien. Pues lo mismo se aplica al estudio de la Biblia. No te canses de estudiar la Biblia. Sigue estudiando. Quizá vas a hacer una pausa de 1, 2 o 3 días, pero vuelve a estudiar. Recuerda lo que dice Apocalipsis 14:12. La paciencia es una virtud del remanente de Dios. Para ahondar en estos detalles, vuelvo a hacerte recordar que el viernes a las 8:30 estaremos haciendo el comentario en vivo de esta lección. Ahora, recordando esto, que debemos seguir estudiando, cuando
entendamos que la Biblia se interpreta a sí misma, vamos a dar el primer paso para el estudio y la comprensión de estos pasajes. ¿Por qué razón? Dice Hechos en el capítulo 17, capítulo 8, capítulo 15, que la Biblia se estudia con la propia Biblia. ¿Qué hacían los primeros cristianos? Recuerda que ellos interpretaban y comparaban las enseñanzas de los apóstoles con los textos bíblicos, es decir, buscaban en diferentes partes de la Biblia qué es lo que dice sobre un determinado mensaje. Ahora, entendamos esto. Jamás debemos de pensar que perdemos el tiempo al leer la Biblia. Al contrario, esto es un tiempo bien invertido para nosotros y también para nuestra familia. Por eso les animo a seguir estudiando con dedicación la palabra de Dios. Por otro lado, cuando estemos estudiando la Biblia de esa manera, buscando en diferentes partes, el Espíritu Santo nos ayudará a recordar otras lecciones que ya aprendimos. Por eso, recordemos, la Biblia se interpreta a sí misma. Pero para esto, nosotros debemos persistir en el estudio que estamos desarrollando. Y como ya lo dije, debemos recordar que es el Espíritu Santo quien nos está iluminando. Y entendamos algo. El Espíritu Santo no nos va a llevar a una conclusión que esté contradiciendo al resto de la Biblia. Jamás va a hacer eso. Puse un ejemplo. Cuando Pablo dice coman todo, pues todo con acción de gracia es bendecido. Si yo pienso que puedo comer de todo porque así dice Pablo, estoy contradiciendo lo que dice el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo jamás va a arribar a esa conclusión. Miren, queridos hermanos, cuando nosotros estudiamos y profundizamos en el mensaje bíblico, la bendición cae en nosotros en el sentido de que nuestro aumento del conocimiento será cada vez mayor. ¿Cómo debemos estudiar entonces? Recuerda, comparándolo con toda la Biblia, siendo persistentes, siendo perseverantes y obviamente dejando que el Espíritu Santo nos ilumine. Luego de haber explorado nuestra lección, llegó el momento de aplicar lo que hemos aprendido. Y para eso vamos a responder a estas preguntas. ¿Qué dificultades encontraste en el estudio que realizas de la Biblia? A esas dificultades, ¿de qué manera las enfrentarías o afrontarías ahora con lo que hemos aprendido en el estudio de esta lección? Finalmente, ¿qué otras verdades encontraste al volver a estudiar pasajes bíblicos que ya habías leído? Por último, debemos tomar una decisión. Te invito a que escribas aquellos pasajes que te resultan difíciles. Sí, escríbelos en un papel. Luego, pon en práctica lo que hemos aprendido y vuelve a estudiarlos. Posteriormente, escribe lo que ahora entiendes de aquellos pasajes y te darás cuenta de las lindas verdades que el Señor te está manifestando. Por supuesto, prepara tu corazón para el estudio de la siguiente lección que titula Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios. De esta manera, estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.